Dije tiene, y es lo correcto, porque muchas veces sabemos, pero no lo tenemos. Tener es saber que Él está en nosotros, por nosotros y para nosotros. ¿Sí? Porque muchas veces también tenemos un padre, pero también nos sentimos huérfanos de ese padre. Amén. Entonces, mis amados, voy a retomar sobre los dones espirituales, y como iglesia nosotros tenemos que cuidar del hermano, cuidar de nosotros, pero también saber que como iglesia y como parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Dios nos ha dado regalos. Y yo no sé cómo era el trato, y es diferente. Y hay familias que entre ellos se dan regalos y hay familias que no. Hay familias que ya saber que yo soy su papá, basta. Saber que usted es mi hija, mi hijo y yo soy su mamá, basta. Y no se dan detalles, no se dan regalos. El Señor, Dios Padre, de aquellos que hemos creído en Jesús, nos da regalos. No solamente los talentos que son innatos con los cuales nacimos. Amado hermano, y la Biblia dice que usted debe anhelar, desear esos dones. El don en el cual vamos a estar disertando es el don de profecía. ¿El don de qué? Profecía. Y mis amados, esto es un tema bastante interesante. Porque si bien en Lucas capítulo 16, versículo 16, y es fácil de memorizar, ¿no? Lucas 16, 16. ¿Sí? Y ahí Jesús, vamos rápidamente para no hacer un paralelo, Lucas 16, 16, el mismo Jesús, y eso es, el mismo Jesús, dice, la ley y los profetas eran, ¿hasta quién? Hasta Juan. Juan el Bautista, ¿no? El hijo de Elizabeth, ¿y de quién? ¿Cómo? Zacarías. En la Biblia menciona mucho Zacarías, pero pocos Andrés. ¿Sí? Muchos Simones, y hay bastantes Simón, pero vamos a avanzar. Entonces, nos habla ahí de Juan el Bautista. Y dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Y si usted toma este pasaje así, sí, la ley, la Torá, la ley, ¿sí? Hasta Juan. Pero después dice, y los profetas, ¡ay, ay! Y ahí más de uno empiezan, ¿cómo así? Si yo he oído, si yo soy profeta. En primer lugar, si tú dices que eres profeta, estás negando que eres profeta. Porque Dios es el que da testimonio de tu vida. La Biblia dice, no te alabe tu propia lengua, sino el extraño. Jesús en ninguna parte dijo, vengan, yo soy el Mesías. Si usted, en ninguna parte de los evangelios, tú lo dices. Tú lo dices. Le dijo a Pilato, ¿no? ¿Eres tu rey? Tú lo dices. Las obras que yo hago son las que dan testimonio de lo que soy. ¿Sí? ¿O usted cree que cuando Jesús se bautizó, qué ocurrió? Se manifestó. ¿Cómo? Una voz se oyó y el Espíritu Santo descendió como paloma. ¿Y una voz que decía? Este es mi hijo amado. Y luego antes en la transfiguración, también. Una voz que decía, este es mi hijo, en cual tengo complacencia. a él. Oí. Y podemos buscar diferentes pasajes. Hay que tener cuidado con eso. Pero aquí vamos a explicarlo rápidamente. ¿A qué se refiere ahí con profeta o profecía? Y luego dice segunda parte,
Desde entonces el reino de Dios es ¿qué? Anunciado. El reino de Dios, el gobierno, el evangelio, las buenas noticias. ¿Sí? Juan el mensaje dijo, el reino de Dios se ha acercado, da frutos dignos de arrepentimiento. Y todos se esfuerzan por entrar. Dice, y todos. ¿Por qué dice? Todos se esfuerzan para entrar. No es que la persona, cuando usted y yo estábamos en Cristo, buscáramos a Dios, sino que lo buscábamos de manera equivocada. De manera equivocada. Y venía de una fuerza propia y no de la que viene de a través del Espíritu Santo y a través de la palabra, que la fe viene por él. Oír. ¿El oír? ¿Oír qué? Al pastor, al evangelista. Escuche y discierna si se está predicando palabra de Dios. No, es que es el pastor tal que está predicando. Que predique la palabra de Dios. Esté donde se predique la palabra de Dios. Y sigue diciendo sobre este pasaje maravilloso. Y este versículo, hermanos, tiene bastantes tesis, bastantes monógrafos, monografías, bastantes ensayos en los seminarios. Bastante. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Dice, se esfuerzan por entrar, no dicen que entran. Usted no se quedó esforzándose. ¿Usted entró? Oh, se quedaron callados. ¿Entró? Claro, amén. ¿O usted todavía se está esforzando? No, estamos ahí. ¿Por qué? Por lo que dice el 17. Dice, pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Jesús vino a cumplir la ley. Él es la palabra encarnada. Él vino a cumplir la ley, no a abrogarla. Él fue el único que la cumplió, Jesús, en obediencia al Padre. Usted no cumple la ley por esfuerzo o por temor. Cuando usted vive por temor, buscando a Dios, ahí no hay relación. Ahí no hay un nuevo nacimiento. El temor nos lleva ¿a qué? A que en los momentos de tentación cedemos, ¿sí? Y después vuelve otra vez el temor y corrompe. No, lo hacemos porque hemos nacido y obedecemos en esa relación a nuestro Padre. Volvemos otra vez. La palabra aquí, la ley, porque ciertamente llegó hasta Juan, en la cual Jesús es el cumplimiento de la ley. Por eso dice, y Juan es aquel que fue llamado para preparar el camino. Dice Isaías capítulo 40, he aquí envío mi mensajero, el cual clama la voz en el desierto, abrid camino, preparar vallados. ¿Sí? Confirmando que Jesús era el Mesías. Mesías en hebreo es ungido. Cristo en griego es ungido. Jesús es el Mesías, es el Cristo, es el ungido. Isaías capítulo 61, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y en Lucas, en los versículos anteriores, encontramos a Jesús que en la sinagoga lee en lo que dice ahí Isaías 61 y dice, aquí se ha cumplido delante de vosotros. Y empezaban a murmurar, pero este no es, y este fue Jesús, es el cumplimiento de la ley. Por eso Jesús va a cuestionar y a cuestionar a los fariseos que añadían otras leyes, otra normatividad. Y luego dice, y los profetas. La palabra profecía viene de la palabra hebrea masat, masat con doble S, masat, y significa sentencia, pero tiene cumplimiento en la palabra derivada de esta, nebuat, que quiere decir, y ahí es peligroso, predecir. Porque muchas veces decimos, esta persona es profeta, o yo soy profeta, porque estaba mirando a mi hermana, hermana se va a caer, ¡pum! Se cayó. Predico que sí. Las mamás también hacían eso y no eran profetas.
Mira que no te subas ahí. No. Uy, esa palabra sí duele cuando nos dicen eso, ¿eh? Y te lo dije. Y por eso uno se queda callado a veces, ¿no? Se soba mejor calladito ahí. Si se cae. ¿Y por qué estás cogiendo? No, mamá. Bien, vamos con calma. Volvemos acá. La ley, ¿por qué fue hasta Juan? Porque Juan preparó el camino, Isaías 40, pero también toda ley se cumple ¿en quién? En Jesús. En Cristo, en Cristo. Era sombra de lo que había venir todo eso, los panes de la proposición, el cordero que se iba a ofrecer, el palomino, Cristo, el tabernáculo representa a Cristo, no para adorarlo, sino porque nos iba de una manera u otra a hacer entender que Él es el cual somos acogidos y redimidos. La Biblia dice que los carneros y los sacrificios no podían quitar el pecado, cubrían, ocultaban, y eso es otro tema, pero volvemos acá. Y la otra parte es, y los profetas. ¿Por qué los profetas? Porque toda profecía mesiánica, toda profecía sobre el Cristo se cumplen en Jesús. Amén. En Jesús. Hasta ahí, Juan. Ya no puede decir, no, que ahora, no, usted lo encuentra ahí. Las profecías mesiánicas se cumplieron en Jesús. Pastor, ¿y entonces qué pasa con los profetas? Muy bien. Encontramos que palabra profecía es aquella en la cual es lo que se enuncia o predice, ¿sí? De manera en la cual Dios o un Dios como tal, pero aquí estamos hablando del único Dios, Dios con mayúscula. Dios le revela a una persona en un momento dado, o una persona que es llamada, ¿sí? En la cual Dios le imparte, y es una persona que puede estar realizando cualquier oficio. Si vemos los profetas en el Antiguo Testamento, había unos que arriaban bueyes. ¿Cuál era ese? Empieza por A. Amós. Amós era boyero. Bueyes, arriaba bueyes. Y encontramos uno de los preparadísimos humanamente, Isaías, el profeta evangelista. Encontramos a uno que lo llamó, y ahí nos habla de que Dios nos llama desde antes de que naciéramos. ¿Sí? Antes que nacieras, yo te llamé, y antes que dieras a luz te santifiqué. Jeremías. Y luego encontramos a uno que es llevado desde muy niño a Babilonia. ¿Quién? Daniel, llevado a Babilonia. Daniel. Y luego encontramos a uno que la mamá era estéril. Samuel. Y así vamos a encontrar. El uno no es mejor que el otro. Cuidado, no se equivoque. Son llamados. Luego se da en Israel los hijos de los profetas, que eso es muy delicado. Porque entramos en se nace o se hace. Tenga cuidado. Porque cuando hablemos de se hace, ahí está el hombre metiendo las manos. Es que yo quiero que mis hijos sean. Es que yo quiero que yo quiero ser. No, ¿qué quiere Dios que tú seas? Y cuando tú te metes con Dios en oración a través de su palabra y guiado por el Espíritu Santo, y Él te permite, es que te di este don, te di estos talentos. Ahorita el sábado hablaba con unos misioneros jóvenes y recién casados, ¿sí? Recién casados jóvenes, y les preguntaba, ¿y profesionales preparados? No, pastor, yo dejé esta maestría, dejé este doctorado, y yo los escuchaba jovencitos y les dije, disculpen, eso todo que ustedes hicieron antes de ser llamados es una forma como Dios equipa. Cuando Pablo dice, esto lo tengo por estiércol, por desecho, quiere decir que no es más importante. Porque entonces Dios dice, ¿tanto gastaste en esa plata para...? Hiciste? No, Señor, eso hace parte de equipar. Si yo era carnicero, hermanos, para mí, cuando predica sobre los sacrificios, imagínense, le doy sopa y seco a los teólogos o a los que hemos estudiado teología de cómo los sacrificios, porque ellos saben cómo sacrificar un animal. Todo lo que Dios ha permitido que usted estudiara, cosas terribles o cosas agradables,
ahí van, para equiparnos. Y encontramos que estaban esos profetas, primeramente tenían que ser llamados directamente por Dios. Y esto no quiere decir que usted anda buscando, sí, Dios habla audiblemente, hermanos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Habla audiblemente. Tal vez a todos no les ha hablado, pero Él habla audiblemente. ¿Sí? Coloca también un pensamiento. Llama a la hermana tal. Y uno, y usted llama y la hermana, ay hermano, gracias, puede orar por mí. ¿Ve usted una persona necesitada? Ayúdela, el diablo no va a poner a hacer cosas de ayudar. Avancemos. Entonces, primero, habla de que fueron hasta Juan la ley y los profetas, porque es cumplimiento en Cristo la ley y las profecías mesiánicas. Pero cuando habla la Escritura, mis amados hermanos, sobre el profeta como tal, nos dice 1 Corintios capítulo 14, que no es solamente aquel en el cual predice o aquel que dice lo futuro, es aquel que predica o testifica de la palabra de Dios. Ahora, si usted llega a escuchar a alguien que le hable proféticamente, ¿sí? La profecía tiene algo que tiene que cumplirse. Porque tenemos que tener cuidado cuando una profecía puede caer en espíritu de adivinación. Y la Biblia dice en Hechos capítulo 16 de una joven que tenía espíritu de adivinación. Y cada vez que Pablo pasaba con su compañero de ministerio, esta mujer decía, estos son hombres que vienen a predicarnos ¿la qué? ¿Y eso era falso o verdadero? Verdadero, pero era adivinación. Mire, el diablo puede a través de la adivinación decirme que desayuné hoy. Él no es omnisciente. Sí, pero tiene espíritus, en fin, que permite, y más cuando a veces uno lo publica, ¿no? Y vemos eso. Hay que tener mucho discernimiento, distinguir. Primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 1 hasta el 4 dice, probad los espíritus, si esto viene de Dios. Y cuando predicamos, usted discierna si eso es palabra de Dios. Y encontramos diferentes pasajes de los mismos profetas, de Isaías, de Jeremías, en fin, que decían, ojo con los falsos profetas. ¿Sí? Entonces, frente a esto, mis amados hermanos, encontramos que esa palabra masá, sentencia, cuando habla de sentenciar, es ese mensaje que viene de Dios a tu corazón, pero no necesariamente es un profeta el que lo está dando, es una persona que ha tenido una comunión con Dios, en la cual, cuando usted, un ejemplo, si usted va a un restaurante y le dice, allá le dan la mejor comida, bien, usted va. Y tiene con qué pagar, ¿no? No solamente vaya, porque si no tiene con qué pagar, ¿sabe? Y va usted, y sí, le dan la mejor comida, pero le sirven en un plato sucio. Usted se come esa comida, no, yo sí me la como, pero está sucio. Los ratones, las cucarachas, y se la coloco más difícil porque así es en el ámbito espiritual. Y hay que ilustrarlo de manera en el ámbito físico para hacerlos entender. Y es así. Y usted está mirando ese restaurante y se sienta que la comida es deliciosa, pero ve los platos llenos de cucaracha y ve los platos sucios de, en fin. Y la rata, porque eso nos ha pasado, ¿no? Así. Llegamos a un lugar y se ven los animalitos, ¿sabes? Y el chef, con todo respeto, porque tengo que hacer así para hacer entender en el ámbito espiritual, ¿sí? Y el chef hace esto, se pasa la mano sudada y no tiene nada, y las axilas, como un panadero, ¿no? Y amasaba la masa y quedaba más salado esa masa, ¿no? Y es casi así el mundo espiritual, y usted discierne. Y la Biblia dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Y pueden dar algo tan bonito, tan hermoso, pero no llega al corazón. Amados,
Por eso el Señor nos llama a discernir. Y Pablo decía, juzgad que lo que digo es palabra de ¿quién? De Dios. Y vaya a ver que los deberé, así se la tomaron en ser. Y así debe ser, hermanos. Y por eso algunas iglesias exigen, no, ahora no venga con un cuadernito, pero hay iglesias en las cuales exigen a sus miembros traer con qué anotar. Aquí grabamos, o los hermanos, por algún motivo, o los que están fuera de acá de Fusa, para la gloria de Dios son edificados también, y fuera Dios los edifica. Y mis amados, ahí, estar ahí, no para cuestionar, sino, pastor, sobre lo que usted estuvo compartiendo, ¿en qué parte dice? Pastor, y yo había escuchado sobre esto. En pocas palabras, en el ámbito nuestro es tragar entero o masticar. Masticar. Mastique. ¿Sí? Mis amados, encontramos entonces sobre ello. Y la Biblia nos habla en el caso de este don. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Lo dice ahí el apóstol Pablo. Y habla todo el capítulo, desde el capítulo, primera epístola a los Corintios, capítulo 12, del 1 hasta terminar, y habla de la iglesia. Esto no es para los inconversos, compartíamos en otro espacio. Pero el 10 habla del don de profecía. El masaar, sentenciar, pero también el predecir. Y no es adivinar. Y si algún hermano Dios lo usa, si una hermana, no se lo tome tanto en serio. Tómese en serio a quien Dios te dio ese don y cómo te utiliza. Porque si usted se toma en serio cómo te utiliza, estás dándole honra al don y no al que te utiliza y te dio el don. Y muchas personas, entonces, y los hermanos, ay, gloria, hermano, lo que usted me dijo, qué mensaje, ay, hermano. Entonces usted, ¡tum!, y empieza, y entonces no puede dar a ningún hermano, ¿no? El Señor quiere decirte algo. Y sí, pero a veces ya no es Dios a través del don, sino que te metes tanto en el asunto del don y te descuidas tu relación con aquel que te guía, el Espíritu Santo, para usar ese don. Y por eso usted va a ver personas que dicen, el Señor me dice que usted va a tener un nuevo trabajo, o usted, su papá no se va a morir. Y claro, y comprometemos a Dios. Porque Dios es Dios de muerte o de vida. De vida. Pero acuérdese que también el Señor dice que debemos morir al pecado. ¿Sí? Pero si Dios le place llevarse a esa persona. Por eso debes meterte con Dios. Si tienes esos dones, métete con Dios. Señor, ¿de qué manera vas a usar en mi vida ese don que me has dado? Y por eso vemos personas que hasta en lugares colocan y terminan después haciendo fetichismo con aguas o con otros elementos en los cuales Dios en algún momento dado puede hacerlo, claro, con algún elemento, pero no nos podemos quedar con el elemento, sino con aquel el cual es Dios. No le robes la gloria a Dios. Y encontramos en ello, y encontramos también, mis amados hermanos, en el profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Es un profeta bastante difícil de encontrar, pero ahí está, mis amados. Está antes de Amós y está después de Oseas. Y nos dice así la palabra de Dios, y voy a estar terminando y ser muy puntual. Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Dice, ¿derramamiento de qué? Del Espíritu de Dios. Hay muchos temas sobre eso, ¿no? Que el Espíritu llegaba por momentos, pero David luego va a decir, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y habla ya de lo que venía, que el Espíritu Santo iba a hacer morada en nosotros. Dice así, permítame, Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Y después de esto, ¿qué es esto? Dice el versículo 12 del capítulo 2, misericordia de Jehová. ¿Pero por qué dice esto? El capítulo 1 de Joel,
Versículo 1 al 19 dice: devastación de la tierra por la langosta. Israel pasó por un sedazo. Dios los probó y los reprendió y los depuró, los purificó. ¿Sí? Y luego que hubo arrepentimiento, versículo 12 del capítulo 2, la misericordia de Dios, la gracia. Y luego llega el bálsamo para estar ahí. Dice el versículo 28 del capítulo 2 de Joel: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sobre alguna? No, toda. Pero entonces, antes de yo creer en Cristo, ¿qué pasó? Entonces, vamos a explicar. Dice la misma palabra: toda carne, y profetizarán vuestros ¿qué? Hijos. ¿Cuántos tienen hijos acá? ¿Cuántos son hijos acá? Porque usted no nació de usted mismo. Usted no nació de usted mismo, ustedes también son hijos. Entonces también es para nosotros. Pero después lo vamos a explicar. Tranquilos, vayan masticando, ¿no? Mastiquen. ¿Y vuestras qué? Hijas, ¿no? No es aquí, bueno. Vuestros ancianos soñarán sueños. Aquí habla de no dormir, ¿no? Tener visiones. Hechos capítulo 10, encontramos. Y vuestros jóvenes verán ¿qué? Visiones. Y también sobre los siervos, trabajadores, y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo. ¿Está ocurriendo eso? Claro que sí. Y en la tierra sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Aquí hay varios eventos, esto no es uno, aquí hay varios eventos, y no voy a entrar en ellos, sino en el tema de la profecía. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá ¿qué? Salvación. Sí, para toda carne, pero aquí habla de salvación. ¿Para los qué? Los que han sido salvados. Y como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual ¿qué? Él habrá llamado. Salvados y remanente. Pero hasta el Señor utiliza una mula, ¿no? Era una mula con el profeta. También hace, ¿no? Sobre Saúl no lo puso a profetizar, porque él es Dios. Póngase a discutir con él. Pero hablamos del don o profeta, salvos, remanente. Entonces usted va a ver allá afuera que el brujo, el adivino, el chamán, etcétera, dice: no, yo te voy a hablar la quiromancia, el tarot, el horóscopo. Se basa en 3 principios, ¿sí? Salud, amor y bienestar. A ver, levanten la mano que quieren estar enfermos. Bueno, hay personas que les gusta, ¿no? Para no ir al trabajo. ¿Dónde te voy a Para no ir a estudiar. ¿Sí? O para llamar la atención, ¿no? Ay, que me duele. Y más si están enamoradas y están empezando, ¿no? ¿Sí? Bueno, uno necesita el recurso, no amor al dinero. El recurso o el medio que es el dinero. Mientras estamos acá lo necesitamos, mi amado. Amén. No es porque lo adoramos, adoramos a quien lo proveyó, exaltamos, engrandecemos, glorificamos al que nos provee. Adoramos a Dios, el que provee. No al dinero, sino al que nos provee el dinero. Necesitamos. Entonces, ¿y el otro cuál era? Salud, dinero y amor. Amor. ¿Quién no le quiere que alguien lo ame, que se preocupe, que lo estime? Si juegan con nuestras emociones, vas a encontrar el hombre. Encuentra usted en el horóscopo, en el zodiaco. ¿Sí? Pero cuando, y yo lo he dicho varias veces porque es algo fuerte, pero la Biblia lo dice. Cuando te dicen, corrígete, cambia, te estás destruyendo. No, te dicen ahí, vas a tener dificultades. Pero en el transcurso eso se va a ir suave, pañitos de agua tibia. Dios habla al corazón.
en la cual usted mira para acá y no, esa fue mi mamá que le contó. Esa fue, no señor. Esté tu abuelita, tu abuelito, tu tío, tu tía, Dios te va a hablar. ¿Por qué está a hablar? Porque está interesado en que tú vengas a Él. En que entiendas ese amor eterno, no es un amor temporal, en la cual hoy te amo y mañana será que te voy a amar. ¿Te portaste mal? Entonces no te voy a amar. ¿Te portaste? No, pero tampoco es un amor en la cual usted debe abusar. Porque Dios al que ama, ¿qué? Corrige, disciplina. Y esa palabra que ahora no les gusta, castiga. La palabra castigar es como el que está esculpiendo o el que está podando. Y créame que eso duele. Pregúntele a la matica o pregúntese usted mismo cuando Dios le ha quitado lo que a usted le duele, pero Dios le dice, prefiero que te duela ahora y no que eternamente. Esta es la realidad. Señor, gracias porque soy hijo tuyo, pero si yo te hubiera obedecido, Señor, si yo hubiera tomado esa decisión. Estamos hablando para los hijos, ¿no? Los hijos. Y muchas veces como hijos uno dice, Señor, si yo le hubiera hecho caso a mi papá de estudiar esa carrera, pero yo no me voy a estar. ¿Sigue siendo usted hijo? Claro. Pero sufre más. Y sufrimos más. Entonces dice aquí, y con eso vamos a cerrar, que dice, y derramaré y profetizarán. Profetizarán. Mis amados, la función del que profetiza debe estar en la iglesia, aquel el cual nos habla, nos advierte. Cuidado de confundirlo con el don de ciencia o el don de sabiduría, que ya lo debemos compartir. Hay muchos que tienen el don de sabiduría y dicen que son profetas. No sé. Hay unos que tienen don de ciencia y también quieren para mostrar. Hoy va a estar el profeta. Acuérdese, lea la Biblia. Cuando el profeta Samuel se presentaba, el pueblo temblaba. Porque muchas veces esperamos que nos adulen, porque eso es el falso profeta te dice lo que quieres oír. Porque es que si te digo lo que es, entonces me vas a... No. Te dice, porque eso no viene de Él, viene de Dios para tu vida. Para tu vida. Y encontramos también que el fundamento de la doctrina de la iglesia debe estar, dice la Biblia, en los apóstoles, profetas, y en la principal fundamento es Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Ahora, esto no quiere decir, oiga, escuche, ninguna profecía vino por voluntad humana, pero tampoco ninguna profecía como tal o mensaje puede estar diciendo, es que Dios me dio una revelación nueva. Cuidado, no hay nada nuevo. Todo está en la Biblia. Nuevo para ti. Y si es para ti, bueno, escribe tu propia Biblia. Sí, y colócale el nombre que quieras. Pero entonces eso no es realmente de Dios, eso es tuyo. No, que ahora el Señor me revela que ahora la salvación es a través de las imágenes. Porque ellas a través nos acercan. ¿Nos acercan a quién? Si estas tienen que ser iluminadas. Y algo que tiene que ser iluminado es porque está en la oscuridad. No, es que aquella persona hace oraciones y todo, y me echa baños y me echa... Y ese sí me dice lo que... claro, lo que tú quieres oír. Pero si te dice, deja ese vicio, deja esa persona que te está destruyendo. Uy, no. Esa sí no me gusta. Efesios. Capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Capítulo 2 de Efesios, versículo 20. Bien, vamos a leerlos entre todos. Amén.
Eso es para la iglesia, ¿no? Para usted y para mí. Efesios capítulo 2, versículo 2. Edifíquese solamente el hermano tal, no todos, ¿no? Vamos a una sola voz. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No son los apóstoles, ¿sí? La piedra más importante del ángulo, la piedra angular en el arco era esta, la que estaba ahí, la que lleva el peso, esta la que une los arcos, no la familia de arcos, los arcos, aquí en el centro. Y esta es la que en física es la que lleva el peso, y por eso no se hunde, por la piedra angular. No es el apóstol, no es la profecía, no era Isaías, no era Daniel, no era Cristo. Pero hoy vemos que la piedra angular se queda afuera y decimos somos una iglesia apostólica y ahora yo soy apóstol y de la segunda generación. Eso quiere decir que van a venir más. Uy, Señor Dios, ellos darán cuenta de Dios. Y encontramos la palabra, que dice profetas. Es que Dios me ha mostrado, iglesia, que ya no debemos congregarnos en un templo. Peligroso. Disierno. Mastic. No importa qué tiempo dure usted masticando. Mastique, pero no trague. Vamos a ver. Señor, hay tanto que compartir, Señor, sobre esto. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento nos habla la escritura de un profeta llamado Agabo. Y eso trae discusiones. Vea que en el Nuevo. Pero ¿por qué quedarnos con Agabo y no con Cristo, que es la piedra principal? ¿Por qué quedarnos, Señor Dios, todo con los apóstoles? Si entendemos lo que dice ahí. La palabra tuya dice Jesús en Juan capítulo 17. Luego no solamente por ellos, sino por los que han de creer en ellos a través del mensaje que ellos le dan. Pero nosotros no partimos de los de Pedro, de Andrés, no, de Cristo. Cristo, que es la palabra encarnada. Nosotros no andamos detrás de profecías, sino de la palabra más segura, que es la Biblia. Guárdanos, Padre, de no masticar, sino de tragar. Guárdanos de tragar y no masticar. Guarda a estos hermanos o hermanas que tengan este don, de centrarse en el don y no de aquel del cual les dio el don y sabe cómo deben ustedes usarlo. Y no ser utilizado por el don, ni tampoco utilizar el don sin aquel que te lo dio, que conoce de qué manera y en qué momento usarlo. Perdónanos, Padre, cuando ya no leemos la Biblia y andamos con el oído presto para buscar mensajes que hablen a lo que queremos oír y no a lo que tú quieres hablar. Por tu nombre, oh Cristo, te lo pido. Amén. Amén. Que Dios les continúe.